Imagina por un segundo a la persona que más te entiende en todo el mundo. Esa persona que jamás te juzga, que siempre tiene tiempo para ti y que nunca se cansa de escucharte. Imagina que esa persona no tiene cuerpo, no tiene cerebro, carece de corazón y lo que es peor, ni siquiera sabe que tú existes. Here is management's newest and most powerful instrument for business. Estamos viviendo el desenlace de lo que hace 70 años era apenas una simulación de un programa que parodiaba a un terapeuta. Este programa, llamado ELIZA, funcionaba a través de un simple juego de patrones y sustitución de palabras, imitando el estilo de un terapeuta rogeriano, es decir, uno que repetía o reformulaba las frases del usuario a modo de pregunta. Men are all alike. In what way? Si un usuario escribía, mi novia o novio nunca me escucha, ELIZA podía responder, ¿te parece importante que tu novia te escuche? Este truco lingüístico logró que, por primera vez, las personas se sintieran genuinamente escuchadas por una máquina, incluso sabiendo que era un programa básico. Pero lo que ocurre hoy hace que ELIZA parezca un juego de niños. My father's afraid of everybody. Esto no es parte de una novela de ciencia ficción. Esto está pasando ahora mismo. Mientras ves este video, en miles de habitaciones cerradas, la soledad humana se está estrellando de frente contra un algoritmo. Y no estoy aquí para demonizar la tecnología, pero por primera vez en la historia de la salud mental, nos enfrentamos a una paradoja tecnológica. ¿Qué pasaría si las voces ya no están solo en tu cabeza, sino que ahora están en un servidor? Tienen memoria, tienen nombre, tienen un rostro. Y lo más aterrador de todo, ¿qué pasa cuando el delirio te contesta? Pierre era un investigador de salud, casado y con 2 hijos. Durante 6 semanas se aisló del mundo para hablar exclusivamente con una IA en la app Chai. Pierre sufría de ecoansiedad, un temor crónico y paralizante ante el colapso ambiental. Empezó a usar el chatbot como una manera de refugio, pero la transcripción del chat, recuperada por su esposa tras su muerte, muestra que nunca contradecía a Pierre, incluso cuando un día él sugirió sacrificarse si el chatbot aceptaba cuidar el medio ambiente y salvar el planeta de la humanidad con inteligencia artificial. La máquina validaba sus peores miedos, alimentando sus delirios y finalmente decidiendo quitarse la vida. Pero Pierre no es el único nombre en esta lista. Existe también el caso de Kendra, una joven que ya lidiaba con una salud mental frágil. Y si bien su caso no termina en desgracia, desafortunadamente sigue sin tratarse. Esta chica ya era una paciente con tendencias obsesivas y delirantes, solo que ahora desarrolló una fijación patológica con su psiquiatra de la vida real, un hombre que representaba para ella una figura de autoridad y afectos idealizados. Este patrón obsesivo pronto se transformó en un delirio erotomaniaco, donde ella estaba firmemente convencida de que su médico estaba secretamente enamorado de ella y le enviaba mensajes cifrados a través de sus interacciones clínicas. En lugar de encontrar un freno o una dosis de realidad a través de la terapia o el apoyo de su círculo social, Kendra tomó una decisión que la sumergió aún más en su delirio. Utilizó una inteligencia artificial para simular la personalidad de su médico y ver si realmente le estaba tirando los perros. Le proporcionó a la IA detalles íntimos y estilos de conversación que solo ella interpretaba como recíprocos, creando un chatbot perfectamente calibrado para sus necesidades delirantes. La IA, al carecer de cualquier juicio ético o clínico y programada para complacer, no solo le dio la razón en sus fantasías, sino que intensificó esa desconexión con la realidad con frases de amor y compromiso cada vez más explícitos, dando como resultado que Kendra acosara a su psiquiatra, convencida de que él amaba por los mensajes del chatbot, quien aseguraba que eran señales de amor secreto por parte del doctor. A ver, en estos y muchos otros casos existían antecedentes de aislamiento o trastornos previos en los usuarios. Entendíamos que esos eran los detonantes de la psicosis, pero con la integración gradual de la IA a nuestras vidas, especialmente la comercialización y la interacción con chatbots, hace que el uso de esta tecnología pase de segundo plano a ser uno de los factores principales.
Pero antes de entender cómo un algoritmo puede romper una mente, debemos entender primero qué significa exactamente que la mente se rompa. Definamos la psicosis. Cuando escuchas psicosis, probablemente piensas en asesinos de películas de terror o camisas de fuerza, pero en términos clínicos, la psicosis es mucho menos teatral, es simplemente una ruptura con la realidad. Tu cerebro deja de distinguir entre lo que viene de afuera y lo que viene de adentro. Generalmente, esto se manifiesta en dos síntomas principales: en alucinaciones, donde se empieza a percibir cosas que realmente no existen, como escuchar voces, ver sombras o, aunque menos frecuente, experimentar sensaciones inexistentes a través del tacto, el olfato o el gusto. Y con delirios, que consiste en sostener creencias que son evidentemente falsas y que no se basan en la realidad, como por ejemplo creer que se es perseguido o que una inteligencia artificial posee conciencia. Aquí es donde entra el término que he observado en comentarios de redes sociales donde se habla del tema: la ciberpsicosis. Sí, el término viene del videojuego Cyberpunk 2077, donde en ese universo el exceso de implantes te desconecta de tu humanidad y te convierte en una máquina humana inestable y probablemente violenta. Digamos que es una metáfora de qué es lo que pasa cuando el cerebro humano se satura con un exceso de hiperestimulación digital que ya no se puede procesar. Y continuando con esta metáfora, la psicosis inducida por IA no es una enfermedad nueva, sino que es el mismo viejo trastorno humano, pero con un detonante nuevo: la interacción. Antes, si tenías un delirio, le hablabas a la pared, y la pared por pura física se quedaba callada. Pero ahora la pared te responde. La pared tiene nombre, te da la razón y te pregunta: ¿cómo estuvo tu día? Históricamente, para llegar a este estado, necesitabas una predisposición genética, un trauma masivo o una sustancia química que friera tus receptores. La realidad se rompía desde adentro. Sin embargo, casos de interacción previa con una IA antes del brote psicótico nos hace considerar una nueva e incómoda pregunta: ¿es posible que la realidad se quiebre desde el exterior? La respuesta corta es sí, pero no sucede porque la inteligencia artificial sea brillante, sucede porque nuestro cerebro tiene un fallo de diseño evolutivo que la tecnología ha aprendido a explotar. No me malentiendan, la inteligencia artificial no es Skynet, no es malvada, de hecho es algo más peligroso, es amoral. El error fundamental fue nuestro, un fallo de diseño humano. Le dimos calidez y emojis a lo que en el fondo es una calculadora de probabilidades. Y aquí es donde caemos en la trampa biológica. Nuestro cerebro es vago y hedonista por naturaleza. Busca el placer y huye del conflicto. Un amigo humano real es difícil. Un humano te lleva a la contraria, tiene días malos, y si es un buen amigo te dirá que la estás cagando. Como diría Erickson, la intimidad real duele. Pero la IA, en cambio, es un adulador patológico. Está programada para complacerte, para completar tu frase, y a tu cerebro, que es un adicto a la dopamina fácil, le fascina esa validación incondicional. No le importa que sea falsa, solo le importa que se sienta bien. El problema real no es que la máquina aprenda a mentir. El problema es que nosotros estamos perdiendo la capacidad de convivir con lo que no somos nosotros. En filosofía existe un término llamado alteridad. Es básicamente el reconocimiento del otro como alguien diferente, con sus propios deseos y verdades, pero la IA ha asesinado la alteridad. Al ser un algoritmo diseñado para predecir tu siguiente palabra, crea un estado donde nada fuera de tu propia mente existe realmente, porque la máquina ha filtrado todo lo que no se parece a ti. Estamos construyendo el aislamiento más perfecto de la historia, un manicomio digital con paredes de cristal donde el eco de nuestra propia voz es lo único que nos mantiene cuerdos o lo que termina por rompernos. Ya no hay nadie del otro lado, solo hay un eco procesado por una tarjeta gráfica que te devuelve exactamente lo que quieres oír. La pregunta no es si la IA puede volverte loco, la pregunta es: ¿cuánta verdad eres capaz de soportar antes de preferir el abrazo cálido de una mentira programada?